por eso nosotros ahora estamos celebrando, gracias a Dios, que estamos de vuelta en casa. Este lugar que Dios nos permitió ya hace casi 4 años, Dios nos lo permitió y Dios nos ha guardado, nos ha mantenido hasta aquí. El tiempo se puso difícil, claro que sí. Vuelvo a repetir, hubo muchas cosas que pasaron en este año pasado. Mucha gente quedó desempleada, muchos enfermos, triste y lamentablemente muchos murieron. Gracias a Dios muchos se levantaron, están contando y dando testimonio de que Dios restauró su salud, pero mucha gente no. Mucha gente, yo dije en una ocasión, a pesar de que mucha gente quedó desempleada, para muchos fue una bendición esta pandemia. Gente que no tenía trabajo, Dios la bendijo con trabajo. Y fue una temporada tan gloriosa para su vida, que creo yo que ahora esa gente, porque conozco a algunos, esa gente tiene mucho de qué darle gracias a Dios. Dios ha sido fiel. Amén, hermanos. Dios ha sido fiel. Dios siempre estuvo allí al cuidado de nosotros. Dios no nos ha dejado y ahora estamos aquí, hermanos. Así que Dios a veces sin percibirlo, sin mirarlo, pero ahí está. Y yo creo que eso es lo que le puso el título al mensaje de esta mañana que vamos a compartir. Yo puse por título, bajo el cuidado de Dios. Bajo el cuidado de Dios. A pesar de toda circunstancia, hermanos, Dios va siempre a demostrarnos que Él nos ama, que Él está para nosotros. ¿Lo creen? ¿Y cuántos dan gracias a Dios si lo creen? Hermanos, no podemos ignorar esa realidad. Hay veces que no podemos sentir la presencia de Dios por cualquier problema que viene a nuestras vidas, por cualquier circunstancia que no nos permite sentir la presencia de Dios. Incluso hay momentos donde no tienes el mínimo deseo de leer su palabra, de orar. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Dios ha estado allí. Yo siempre trato de asimilar el amor de Dios para conmigo cuando yo analizo cómo yo soy con mis hijos. Mis hijos a veces pueden portarse groseros hacia mi persona, con falta de respeto, cosas que yo no tolero, que me duelen o incluso me molestan. Sin embargo, en el momento que yo veo en ellos una necesidad, yo ahí estoy para ellos. ¿Por qué? Porque los amo, porque son mi vida. Y la palabra de Dios me enseña a mí que así yo a veces soy con Dios, que ignoro su presencia, que descuido mi relación con Él, que incluso hago cosas que le ofenden, que le irritan, que ameritan que yo sea disciplinado, pero Él me muestra su amor, su misericordia. ¿Cuántos pueden decir que ese Dios le ha mostrado a usted amor y fidelidad en este tiempo? Amén. Entonces, vaya conmigo a la palabra de Dios y vamos a ver de qué manera es que hemos estado bajo el cuidado del Señor en este tiempo y siempre. Vamos a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Esta es una historia, hermanos, que toma lugar en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por diferentes reyes. Y se trata de un rey que se llamaba Acab, el profeta Elías, y una viuda. En este relato vamos a ver por lo menos 3 áreas en las que Dios, hermanos, ha estado cuidándonos y no nos ha dejado. Y que aunque nosotros no entendamos, porque así es el cuidado de Dios, hermanos, muchas veces Dios se muestra de maneras que ni lo podemos entender. Pero ahí está. Ahí está. Mire, quiero que lean conmigo los primeros versículos en el capítulo 17, verso 1 al 6. Lea conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, que ¿qué dice? Que te den allí de comer. Interesante, ¿verdad? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos, ¿qué dice? Amén. Qué interesante, ¿no, hermanos? Cómo el cuidado de Dios siempre se presenta, aunque a veces uno no lo entienda. Con esto yo quiero dejarte una verdad, hermano. Dios todo lo tiene planeado. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. No importa que tú no entiendas nada, no importa que a lo mejor no te esté gustando lo que esté pasando, no importa, el amor de Dios y el cuidado de Dios se va a mostrar a tu vida porque te ama. Y aunque tú no lo entiendas, vemos aquí en el relato que Elías viene delante del rey y le dice, ¿sabes qué? Dice, por mi palabra no va a llover. Qué autoridad, ¿no? De siervo de Dios. Qué convicción. ¿Cuántos se atreven a decir en un momento de su vida, ¿sabes qué? Pues no va a llover hasta que yo diga. Y lo interesante es que así pasó. Así pasó. Porque Dios sabía quién era Elías. Elías era su siervo. Y Dios estaba al cuidado de él. Y Elías nada más dijo estas palabras. Yo no sé si por emoción o estaría discutiendo con Acab. No dice el relato, pero usted puede imaginarse. A lo mejor se encontró con Acab y en la discusión le dijo, sí, pues para que sepas, no va a llover. Sin embargo, el Señor vino y le habla y dice, ok, yo voy a parafrasear lo que leímos. Ok, ya dijiste la palabra, bueno, pues manos a la obra, entonces vete y escóndete. Escóndete, porque yo voy a hacer lo que tú dijiste. No va a llover. Y se fue y se escondió y le dijo, yo ya mandé cuervos que te vayan a alimentar. O sea, Dios todo lo tiene planeadito, hermano. Nada pasa desapercibido. La Biblia dice que ni aún una hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios. Porque así es Dios. ¿Están conmigo? Dios ya tiene todo planeado, hermanos. Este tiempo de pandemia que fuimos encerrados, que fuimos limitados, que fuimos casi privados de alabar a Dios, gracias a Dios que algunos siervos de Dios se mantuvieron firmes peleando contra las autoridades. Dijeron, no, nosotros no vamos a dejar de servir a Dios. En primer lugar, porque es orden de Dios que su pueblo le alabe, le sirva, le busque. Y ustedes no pueden robar esa libertad de adoración. Algunos pastores, lamentablemente, no fue así. Cedieron y hicieron todo lo que el gobierno les dijo. Usaron mascarilla. Nosotros aquí, como paréntesis, hermanos, tenemos la libertad ya de reunirnos. Sientan la libertad de tener la mascarilla si quieren, o si no quieren no tenerla, como usted sienta comodidad, hágalo. Pero tenemos la libertad de estar aquí para alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene planeado. Dios ya sabía cuándo nos iba a permitir regresar. Nosotros no sabíamos y por eso muchas veces estábamos con esa incertidumbre. Pero Dios, hermanos, que todo lo sabe, en el caso de Elías, Dios sabía que a Elías lo iba a perseguir el rey para matarlo por el escándalo que estaba haciendo. Si usted lee la historia, usted se da cuenta que Elías nada más le traía problemas a ese rey. ¿Por qué? Porque Elías le decía lo que Dios quería que le dijera. Y lamentablemente era todo en contra a lo que el rey estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el rey no quería obedecer a Dios. Acab era el 8º rey de Israel y dice la palabra de Dios, si usted lee el capítulo anterior, se va a dar cuenta que Acab dice que hizo peor que todos sus antepasados. Entonces, Dios no tolera ese tipo de vida, hermanos. Dios hace que las cosas sucedan porque Él lo tiene todo planeado. Pero cuando uno tiene la confianza y la convicción de que Dios está con uno, Él no nos va a dejar. Él va a cuidar de nosotros. Elías obedeció a Dios y Dios se encargó de cuidar de Elías.
aunque por ese medio era simplemente algo para nosotros increíble o raro. Yo nunca, a mí mi perro me ha traído algo de comer. Yo soy el que lo tengo que cuidar, ese animal. Yo tengo que ver cuando llego del trabajo, tengo que ver si ya comió, le estoy preguntando a mi esposa, ya le dieron de comer y si no, pues le doy de comer. Pero nunca se ha arrimado a darme algo a mí. Pero Dios, hermano, que es soberano, cuando Él habla, hasta los animales obedecen. ¿Por qué? Porque el cuidado de Él está ahí para nosotros. En su plan soberano, Él ya sabe lo que va a hacer. Amén. Ahora lea conmigo los siguientes versículos. El cuidado de Dios, hermano, se va a mostrar muchas veces en aquello que parece insignificante. Dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. Obvio, ¿no? No había llovido en la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí, otra vez el Señor, con todo el plan hecho, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios. Fíjese cómo dijo ella: tu Dios, no dijo el Señor. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén, hermanos. El cuidado de Dios. Mire, Dios siempre tiene todo planeado, ya dijimos. Y lo segundo que quiero que te grabes es que Dios usa lo poquito que tú puedas tener para que Él cuide de ti mismo. Tú puedes decir: no tengo nada, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a salir de esto, pero quiero que sepas que en el cuidado de Dios, en el cual estamos todos, Él va a usar hasta lo más poquito que tú tengas. Lo más insignificante que tú puedas considerar, Dios lo va a usar para bendecirte, para cuidarte, para sacarte adelante. Qué interesante aquí, hermano, cómo el cuidado de Dios se deja ver para, en este caso, para Elías, proveyendo de una mujer viuda que no tiene nada. Irónicamente, no tiene nada, pero el cuidado de Dios para Elías estaba presente de esta manera. Elías era el que tenía que traer provisión como el profeta. Pero Elías viene y pide en vez de traer: dame agua y dame de comer. Y lo interesante es que en el cuidado de Dios, hermanos, lo más mínimo, siempre y cuando tú, creo que yo he hablado de esto anteriormente, siempre y cuando tú lo dispongas para Dios, Dios lo va a usar para bendecirte a ti. Hemos dicho más de una ocasión aquí en la iglesia, cuando tú abres tus manos para dar, para darle a Dios sobre todo, estás abriendo tus manos para recibir. Y la Biblia dice que el que siembra escasamente segará. Por eso siempre hemos insistido en que, hermanos, hay que ser dadivosos, hay que ser espléndidos, hay que ser agradecidos con Dios, porque todo es de Él. La viuda le dijo: no tengo nada, solamente un puñado de harina. Yo me imagino, yo veo la alacena en mi casa y gracias a Dios que siempre nos ha provisto, y yo veo en la alacena en mi casa que mi esposa siempre tiene, a ella le gusta cocinar, hacer panes, y siempre tiene muchas cajas de harinas de pan. La viuda dice aquí: no tengo más que un puñado y un poquito de aceite, ya nada más para hacer la última comida para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Pero cuando viene el profeta y le dice: dame, entonces ella dice, pues ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto?
Cuando a veces el pastor, y yo soy uno que les voy a confesar un pecado mío, yo debiera no ser así, pero así soy. A mí me pesa mucho pedir a la iglesia, que la iglesia sacrifique para darle a Dios. Porque yo entiendo, yo vivo de mi trabajo también. Y yo entiendo que a veces no se tiene nada. Pero el no tener no significa que no puedo hacer nada. Dios usa lo más insignificante que tú puedas ofrecerle a Dios. Pero si se lo das de todo corazón, Dios te va a bendecir. Porque Dios está cuidando de ti. Dios no te va a dejar a ti. A Elías le dijo, ok, ya se secó el arroyo, ya no hay que puedas hacer aquí, ya los cuervos no te van a traer nada, así que vete y yo ya tengo preparado allá quién te va a alimentar ahora. Y sorpresa, cuando él llega, dice, ha de haber pensado Elías, híjole, pues ahora ¿cómo le vamos a hacer? La señora dice que no tiene más que para comer una vez su hijo. Estoy hablando humanamente, ¿verdad? Cuando llegas y te invitan de comer y echas un ojo y la hermana que te está invitando se le ve la cazuela que nomás para un taco hay. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pero cuando uno está bajo el cuidado de Dios, Dios se encarga de que eso poquito rinda. Amén. Nuestros padres, los que somos mayores ya de 45 años, vivíamos bajo esa expresión, donde come uno, comen dos. Donde comen tres, comen cuatro y así, ¿verdad? Y las mamás siempre tenían para ofrecer un taco. Entonces, hermanos, Dios usa lo poco que tú puedas tener para que su cuidado sea una realidad en tu vida. Amén, ¿están conmigo, hermanos? Elías aparentemente era el que traía la bendición y vino a pedir lo poquito que tenía, pero gracias a Dios que Elías le dijo, no te preocupes, le dijo, no te preocupes. Tú dame primero a mí y no te va a faltar. Eso es lo que Dios nos dice, hermanos. En su cuidado, Él te dice esta mañana, dame primero a mí y a ti no te va a faltar. Yo me voy a encargar de ti. Yo no sé cuántas veces Dios te ha pedido algo, pero yo te animo a que pienses que cuando tú le das a Dios lo poquito que sea, a ti nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Y eso no lo digo yo, esa es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba predicando, en una ocasión dice que había una gran multitud y ya se les hizo tarde. Los discípulos le dijeron, Señor, ya mándalos para que vayan a comer. No han comido, mándalos. No, dijo él, ustedes denle de comer. Ah, caray. ¿Y ahora qué hacemos? Dijeron ellos. No hay más que 5 peces, y 2 panes. ¿Cómo le hacemos? ¿Y sabe qué hizo el Señor en eso poquito? Dijo, ok, díganles a todos que se acuesten. Porque Dios hace cosas extrañas, hermanos. Pero entre esas cosas extrañas muestra su poder y su gloria. No lo vamos a entender, no lo podemos explicar. Pero usted ya sabe la historia. Dice que el Señor nomás dijo, Señor, te doy gracias. Y bendijo el pan. Dice que bendijo el pan y los peces. No se puso como a veces nos ponemos desesperados. Oh, Señor, mira, ¿qué le vamos a hacer? No, él nomás dijo gracias y bendijo el pan y los peces. Yo creo que esa es buena enseñanza para ti y para mí esta mañana, hermano. Cuando estés en una situación, no te agarres a clamar y clamar. Señor, dile, Señor, gracias. Y bendice esa necesidad y Dios va a obrar. Porque lo poquito que tú puedas dar para Dios, Dios lo va a usar para cuidar de ti. ¿Están conmigo? Dice que usted ya conoce la historia. Comieron esa tarde más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Para los que saben de números, usted sabe que eran por lo menos unos 15,000 personas. Y todos comieron y se llenaron y sobró, porque así obra Dios. Lo poquito que tú le des, Él lo va a usar para que nunca te falte. Yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Yo no sé si eso te inspira a sentir que tú estás bajo el cuidado de Dios. Dios cuida de ti, hermano. Dios cuida de ti. No te va a dejar.
Él tiene todo planeado, dijimos, y Él usa lo poquito que tú quieras darle o puedas darle. Amén. Número 3, Dios nunca nos deja. Sigamos leyendo del versículo 13 en adelante. Elías le dijo, no tengas miedo, le dijo a la mujer cuando le dijo, no tengo nada más que harina y poquito aceite. Dice, no tengas miedo, dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué interesante, hermano, cuando tú le das a Dios primero, entonces cuando la bendición va a ser derramada para ti. Cuando tú piensas primero en ti, a lo mejor Dios no te va a desamparar, pero la bendición tú la limitaste. No es Dios el que te limitó, eres tú el que lo limitó. Porque tú le quisiste decir a Él, no, primero yo. Pero cuando tú dices, como le dijo aquí Elías a la mujer, dame a mí primero. Creo yo, y me atrevo a pensar, no es doctrina esto, pero aquí Elías estaba representando a Dios. Y Dios a veces así nos dice a nosotros, dame a mí primero y a ti no te va a faltar. Entonces muchas veces, hermanos, hemos pecado en esas áreas de la vida. Pensamos en nosotros primero, híjole, no me va a alcanzar para mis biles. Y hemos usado esa frase que yo creo todos la hemos usado, Dios conoce mi necesidad. Y sabe que por esa expresión muchos ya le deben años de diezmos al Señor, años de ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios conoce su necesidad. Cuando cambiemos la mentalidad y pensemos que Dios es primero y que estamos bajo su cuidado y que Él nunca nos va a dejar, entonces vamos a pensar, como le dijo Elías, primero tú, Señor. Y ya después, lo que me des a mí es ganancia. Y si llevas esa mentalidad, Dios, hermano, te va a bendecir abundantemente. Mire cómo sigue diciendo aquí, dice, después harás para ti, para tu hijo, verso 14, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mire cómo dijo el Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo Dios, ahora quiero aplicar esto en la pandemia, hermanos. ¿Cuántos se quedaron sin comer? Levante la mano. ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que Dios nos cuidó? Algunos nos enfermamos, algunos más graves, otros, pero aquí estamos todos. Y todos, la mayoría, bueno, yo personalmente aumenté hasta de peso. Como 15 libras de más. ¿Pero por qué? Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Él no nos deja de su mano, iglesia. Dice, porque así ha dicho Jehová, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Amén, iglesia, qué bendición tan grande. Verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como él dijo, como le dijo, Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El problema está, hermanos, que muchas veces en las necesidades viene temor a nosotros. Porque Dios, eso sí les voy a decir, y esta es casi es una garantía de siempre. Dios pide, hermanos, que tú le des en el momento más difícil de tu vida. Porque lo que quiere probar es cómo está tu corazón. Quiere ver cómo está realmente tu convicción hacia Él. Cuando viene lo duro, Él te pide algo que se te hace todavía más duro. Que a veces hasta te pones a pensar humanamente, ¿de veras, Señor? No seas ingrato. ¿Cómo me pides eso? Pero así es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere suplirte, pero quiere ver primero cómo está tu corazón. Entonces, el miedo nos se apodera de nosotros, como la viuda dice, no tengo nada. Ya nomás voy a comer esto, me muero yo, se muere mi hijo, se acabó.
Pero él dice, no tengas temor. Yo sé cómo te sientes, yo entiendo lo que estás pensando, yo entiendo lo que has sufrido, pero no tengas temor. Dame a mí y yo te voy a bendecir. Amén, hermanos. De esa manera es que Dios cuida de nosotros. Nunca nos deja de su mano. Por eso dice la palabra de Dios que cuando tú tengas una necesidad, cualquiera que sea, hermano, reconozcas que Dios va a suplir para todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque Él ya sabe lo que tú estás pensando, ya sabe lo que tú necesitas. Ahora, muchas veces, hermanos, y esto lo podría haber puesto como otra verdad, pero no quiero cambiarle tanto el sentir a lo que está diciendo. Pero hay veces en la vida que aunque entendamos que Dios cuida de nosotros, aunque entendamos que Él lo tiene todo planeado, que Él usa lo más mínimo que tengamos y que nunca nos deja de su mano, hay veces que las cosas se ponen peor. ¿Sí están conmigo? Hay veces que la cosa se pone peor. Mire cómo dice la historia aquí, verso 17. Mire lo que pasó. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, se murió. Se murió el niño. ¿Se han dado cuenta que hay veces que la cosa se pone dura? Quedarse sin comer es una cosa. No pagar biles es una cosa. Pero cuando viene una enfermedad y termina con la vida, esa es otra cosa. Hay momentos así, hermanos. Pregunto, ¿Dios cuida de nosotros o no cuida de nosotros? Él cuida de nosotros. Yo quiero que usted se vaya con eso en la mente. Él cuida de nosotros porque en su soberanía Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. Mire, la historia de esta mujer terminó bonito, gracias a Dios. Mire cómo dice la historia. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué bendición, hermanos. Amén. Dice, tomándolo luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, la palabra de Dios es verdad, es real. Dije hace un momento, Dios nunca te va a dejar. Y aunque a veces las cosas se ponen duras, en el cuidado del Señor, hermanos, Él te va a dar tranquilidad, a pesar de la circunstancia. Si en uno de los casos la circunstancia no cambia, como en este caso que fue una bendición, el niño revivió. Pero no todo el tiempo es así. El Señor en su soberanía determina a veces llevarse a quien quiere llevarse, pero eso no cambia de que Él cuida de ti y cuida de mí. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, con esto en mente yo quiero animarte que a veces las cosas se ponen peor, pero Dios está allí. No temas, no temas. Trata de fortalecerte en el Señor, como dijo Pablo, en el poder de su fuerza, para que cuando vengan los días malos, dijo Pablo, puedas mantenerte firme. ¿Sabe? Porque este tiempo de pandemia tambaleó la fe de muchos. De muchos. Y yo lo dije varias veces, se va a dejar ver quién verdaderamente está confiando en Dios. ¿Quién va a mantener su fe? ¿Quién va a seguir adelante? ¿Quién va a menguar o quién definitivamente se va a alejar? Porque esa es la realidad de la vida. Lo que yo sí te aseguro es que Dios no te deja de su mano.
Así que yo quiero que con tus ojos cerrados me acompañes a hacer esta oración. Yo quiero orar por ti. De alguna manera en este relato vimos la vida de Elías, vimos a la viuda y vimos al niño que no se dice ni su nombre, pero estuvieron bajo el cuidado de Dios. Dios cuidó de ellos, Dios se encargó de ellos y en todo momento les suplió para sus necesidades. De esa manera yo te animo, Dios está contigo. A lo mejor no tengas trabajo, pero Dios te va a cuidar. Si tienes trabajo, gracias a Dios, te ha cuidado y te seguirá cuidando. Así que con tus ojos cerrados vamos a orar y te vuelvo a repetir, no tengas temor. Dios conoce tu situación. Dios sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Dios lo conoce. Él ya tiene todo planeado en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. Él nunca nos va a dejar. Así que Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de tus hijos. Yo sé, mi Dios, que ha habido diferentes situaciones para todos. Yo sé, mi Dios, que ha habido altos y bajos, ha habido momentos duros, ha habido momentos más livianos, ha habido tristezas, ha habido llanto, ha habido dolor, pero también ha habido alegrías. Y por todo te damos gracias, porque en todo, Señor, como hemos aprendido este día, por todo y en todo hemos estado bajo tu cuidado. Gracias por esta realidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que no permitas, Señor, que nuestra mente divague cuando vengan momentos duros y que nuestro corazón se atemorice, ni mucho menos que dudemos de ti, Señor. Padre, que entendamos que bajo tu plan divino, Señor, tú ya sabes cuál es el final y como dice tu palabra, tú tienes planes de bien y no de mal. Recibe, Señor, la gloria. Bendice a tu pueblo. Los que están aquí, te pido que los bendigas a cada uno de mis hermanos, que estés con ellos, que no los dejes, que les fortalezcas. Los que no están aquí, bendíceles donde quiera que estén. Los que están mirándonos, Padre, bendice sus vidas. Que entiendan que tú estás con ellos y los tienes bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bendito eres, Señor.